Bien, hoy día vamos a compartir el Salmo 119. Salmo 119. Tenemos algunas cositas que decir antes de entrar en materia. Por ejemplo, que el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. ¿Cuánto han leído completo alguna vez el Salmo 119? Es largo, ¿cierto? Tiene 176 versículos. Una vez recuerdo en la iglesia donde nosotros caminábamos, se hizo un concurso de memorizar el Salmo 119 y la persona que lo lograba le obsequiaban una Biblia de regalo, una Biblia de estudio. Y una señora, yo diría bastante mayor, tendría casi 70 años, ella logró la hazaña de memorizar el Salmo 119. El único y gran tema de este Salmo es la palabra de Dios. Solo se trata de la palabra de Dios. Y está expresado en distintos sinónimos. Mire, si usted se fija, observa, puede darse cuenta de que cada uno de los textos habla de la palabra de Dios, expresada en distintos sinónimos, como por ejemplo la ley, tus testimonios, tus mandamientos, tus estatutos, tus dichos, tus juicios, tu palabra, tus caminos, tus preceptos, tu verdad. Siempre el salmista toma estos distintos sinónimos para poner en relevancia tal vez el distinto efecto que tiene la palabra de Dios en nuestras distintas situaciones o circunstancias de vida. Nuestros caminos, por ejemplo, ahí está el consejo de la palabra de Dios. Nuestros juicios, cuando nosotros reflexionamos y pensamos. Los mandamientos que tienen que ver con los principios eternos que Dios quiere establecer entre nosotros como sus hijos. Sus dichos, habla de la sabiduría y sus preceptos, ¿cierto? Son normas de vida que nos enseñan, nos instruyen. También podemos decir de que hay solamente 3 versículos que no se refieren directamente a la palabra de Dios. Son el versículo 90, el 122 y el 132. Curiosamente, no hace alusión directa a uno de estos sinónimos que yo les acabo de mencionar. También debo decirles que este capítulo consta de 22 estrofas. 22 estrofas que tienen cada una de ellas 8 versículos. 8 versículos con 22 estrofas. Y está construido en forma acróstica. Es decir, toma las 22 palabras del alfabeto hebreo, las letras del alfabeto hebreo, y las tiene ordenadas en el orden desde el primer versículo hasta el final. Y ahora cada versículo en el idioma original comienza con la letra de ese alfabeto. Entonces es una obra literaria, es una poesía, es un poema muy bien logrado. Del autor hay distintas posiciones, pero mayoritariamente le atribuyen a David el que sea el autor. Y podríamos mencionar, porque no vamos a poder desglosarlo completamente en este tiempo, en este espacio de tiempo que tenemos hoy, sin embargo, mencionar, por ejemplo, que con la letra Alef, el primer párrafo, esta estrofa nos muestra que la felicidad consiste en cumplir el primer mandamiento de la ley. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. Es decir, hay una bienaventuranza asociada a la felicidad de cumplir el primer mandamiento. El segundo párrafo de esta estrofa nos muestra una receta de limpieza de alma y del espíritu. Dice el versículo 9,
¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Han escuchado esa expresión, cierto? Y se usa de mucho de inspiración en predicaciones. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y él dice a continuación, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Luego el tercer párrafo, Gimel, dice, esta estrofa muestra las delicias de una experiencia devota de Dios. Y aquí entramos ya en el versículo 17 al 24, donde el versículo 24 dice, como texto clave de este párrafo, dice, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. La delicia de una experiencia armónica de comunión con Dios. En el versículo, la estrofa número 4, Dalej, versículo 25 al 32, en esta estrofa se pide luz, vigor, fuerza y anchura de corazón. Dice, por ejemplo, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos, me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos. En el párrafo número 5, esta estrofa muestra la necesidad de ser enseñado y guiado, 33 al 40. Hermano, yo estoy haciendo esta introducción para que usted pueda dimensionar el alcance de todo este salmo, que es un capítulo bastante amplio. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de sus estatutos y lo guardará hasta el fin. Enséñame. El versículo 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Guíame por la senda de tus mandamientos. Es decir, qué importante es tener la actitud de ser enseñable. Nosotros, aprender de la palabra de Dios. Enséñame tus estatutos, dame entendimiento. Ese dame entendimiento es que Dios abra, ¿cierto?, nuestra capacidad de retención, de asimilación. Qué importante es, sabe que esta es la lucha de todos los profesores. En los colegios, los cursos, cuando están frente a una clase, ellos tienen la lucha de cómo traspasar el conocimiento y que éste sea retenido por el alumno, que lo aprenda. Porque una cosa es decir algo, porque la otra vez hablábamos de esto, que una cosa es enseñar, que es la labor del profesor, y otra cosa es aprender, que es la labor del alumno, ¿cierto? Entonces, la oración del salmista aquí dice, enséñame, yo quiero aprender, abre mi entendimiento. La estrofa número 7, perdón, la número 6, la número 6, esta estrofa habla acerca del coraje necesario para dar testimonio. Versículo 41 al 48 dice, venga a mí tu misericordia, Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador. Daré por respuesta. Venga a mí tu misericordia, tu salvación, conforme a tu dicho, a lo que tú dijiste, y daré por respuesta a mi avergonzador. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Wow, ¿cierto? Tremendo. Tremendo el cómo lo plantea, ¿cierto? El coraje para dar testimonio de quien nosotros tenemos. La estrofa número 7, Saín, dice, esta estrofa contiene la fuente de consuelo y de esperanza. 49 en adelante dice, acuérdate de tu palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. La espera, la esperanza. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es decir, tu dicho ha sido inspiración y ha renovado mi vida. Que a veces uno está más muerto que vivo, ¿cierto? Es posible que a veces una persona esté más con ganas de morirse que de vivir. Pero la palabra de Dios es poderosa, ¿cierto? Para darnos esa vida que nosotros necesitamos. Entonces, esta palabra consuelo, consuelo y esperanza. En la estrofa número 8, hermano, ¿les interesa esto?
Sí, 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 qué bueno, porque es importante, ¿cierto? Ahora, si alguien tiene un pendrive y quiere llevarse este material, por favor, tómelo, úselo, lo que quiera. Estamos dispuestos para compartirlo. El párrafo número 8 muestra la decisión de ser fiel. Versículo 57 en adelante dice: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Esa es una decisión personal, ¿cierto? He dicho que guardaré tus palabras. Esa es mi decisión, mi convicción. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Esa es una declaración de fidelidad, ¿cierto? Fidelidad al Señor. Y compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. No me he olvidado de tu palabra, aunque una compañía de impíos estén alrededor de mí. Y habla también de esta fidelidad. Dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Es decir, es una persona que tiene una relación con Dios a través de su palabra. Este jueves comentábamos, hermano, de que, fíjense que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, uno se acuesta, qué sé yo, lleno de fe y de cosas, pero al día siguiente, como que la fe se le fue. Le ha pasado que a la mañana siguiente se levanta con toda la presión, ¿cierto?, de enfrentar un día con problemas y situaciones, y como que la fe está en los niveles más bajos. Es que la fe nunca es permanente. La fe usted tiene que alimentarla día a día. Día a día. Y la única forma de alimentar la fe, para que usted tenga fe para enfrentar su problema, su trabajo, su enemigo, su suegra, todo eso, usted tiene que alimentarla a través de la palabra. Bueno, yo estoy hablando de personas que tienen problemas con distintas. Hay algunos que dicen: mi segunda madre. Aleluya. Bueno. Pero lo interesante es que cuando usted lee la palabra, su fe aumenta. Y si la lee, dice: temprano yo te buscaré. Si usted la toma desde la mañana, entonces está revestido de fe. Pero si usted no la toma durante todo el día, anda peleando solo, sinceramente. Porque Dios respalda, es galardonador de los que le buscan. Y esto tiene que ver con la fe. Por lo tanto, usted nútrase de la palabra para que su fe aumente y sea una persona que pueda vencer todas las adversidades, todos los problemas, todas las cosas que el enemigo tenga contra usted. Seguimos. La estrofa número 9, esta estrofa contiene la disciplina de la aflicción. La disciplina de la aflicción. Dice: bien has hecho con tu siervo Jehová conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría. Qué importante, hermanos. Dice: aunque fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Yo leía ayer o antes de ayer, me parece, acerca de la diferencia entre castigo y disciplina. Dios disciplina. La disciplina de Dios tiene una intención que revela, primero, el amor de Dios por nosotros. Y segundo, tiene la intención de prepararnos para la adversidad. Y tercero, la disciplina del Señor nos proyecta hacia el futuro. Es decir, todo esto tiene que ver con el amor que Dios nos tiene. En cambio, el castigo tiene que ver con sentencia, juicio y aflicción, pero como consecuencia de nuestras malas decisiones o de los errores que cometemos. Hay una diferencia entre castigo y disciplina. Y aquí estaríamos aprendiendo la importancia de la disciplina en medio de la aflicción.
El párrafo número 10 es la estrofa que nos muestra la voz del deseo. Para que lo entendamos, versículo 73 en adelante dice: tus manos me hicieron y me formaron, y esa es una realidad. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Qué importante es. El párrafo número 11, esta estrofa nos habla de un rayo de esperanza en medio de las tinieblas. Versículo 81 en adelante dice: desfallece mi alma por tu salvación, más espero en tu palabra. Aunque estemos desfalleciendo, ¿cierto? Nuestra alma, esperamos nosotros en su palabra. Dice: desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Qué importante, un rayo de esperanza en medio de las adversidades que creo, hermanos, que todos estamos expuestos en nuestra peregrinación terrenal. El párrafo número 12, esta es una estrofa que nos muestra el triunfo de la fe. Versículo 89 en adelante: para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste en la tierra y subsiste. ¡Wow! ¿Cierto? Qué interesante el triunfo de la fe. Aquí se declara: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Y si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Qué importante, hermanos, la relevancia de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra mente. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, nunca jamás, dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Aleluya. La estrofa número 13 corresponde a la letra Mem, y esta estrofa se llama la ley, fuente de sabiduría. Del versículo 97 en adelante: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Lo vamos a ver más en profundidad luego de toda esta parte. Y también la estrofa número 14 habla de la luz de la vida. Luz de la vida. ¿Cuántos reconocen el texto tan clásico que aparece en los panes de vida, ¿cierto? Ese adhesivo que le ponen en el pan de vida que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El versículo 105 clásico. Usted siempre puede recurrir y se menciona muchas veces. Cuando damos testimonio, usamos generalmente este texto que está en el Salmo 119, versículo 105. Y entonces este párrafo habla de la luz de la vida. Lámpara es a mis pies. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame ahora conforme a tu palabra. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley.
El párrafo número 15, Samek, esta estrofa nos muestra el estímulo de la lealtad. Dice: aborrezco a los hombres hipócritas, versículo 113, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Aleluya. Qué lindo esta expresión, ¿cierto? Apartados de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Qué importante es mantenernos leales, fieles al Señor. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. El párrafo número 16, allí, versículo 121 en adelante, nos habla de que es tiempo de intervenir o actuar. Habla de la urgencia, juicio y justicia he hecho. No me abandones de mis opresores. Dice: afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Él le pone el sentido de urgencia a la intervención divina en las circunstancias que él está viviendo. Qué importante, hermanos, que tomemos esto, por ejemplo, este mismo texto, donde nosotros le pidamos a Dios que intervenga. Por ejemplo, a veces las personas que sufren actos de injusticia, lamentablemente notan que el sistema judicial es demasiado lento para que llegue la justicia. Pero el salmista dice: Señor, yo no quiero depender de esa justicia terrenal. Tú puedes actuar ahora y haciéndome justicia hoy, ¿cierto? Tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. El párrafo número 17, este párrafo podría llamarse la maravilla de la iluminación. Versículo 129 dice: maravillosos, es maravillarse de los testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Maravillosos son tus testimonios. Luego dice: la exposición de tus palabras alumbra. La palabra de Dios da claridad. La palabra de Dios nos permite entender circunstancias. La palabra de Dios nos permite entender las maniobras del enemigo. La palabra de Dios nos permite entender también nuestra propia vida, etcétera, ¿cierto? La exposición de tus palabras alumbra. Hermanos, esta iluminación también tiene que ver con la claridad que a veces Dios nos muestra. Entender una verdad es como que si se hubiese revelado algo, ¿cierto? Alguien ha dicho que es como cuando nosotros nos metemos en un cuarto oscuro y sabemos que hay cosas, pero no las distinguimos porque está oscuro. Y alguien prende la luz y puede darse cuenta de las cosas que están allí presentes. A eso se refiere la iluminación, que Dios de repente nos ilumina, es decir, nos permite entender las cosas maravillosas que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado, por ejemplo, de que un texto que lo ha leído tantas veces y de repente el predicador, el pastor, qué sé yo, toma ese mismo texto y usted dice: ay, sí, ya me lo sé? y de repente se da cuenta con asombro de que lo que usted sabía era tan poco con respecto a lo que Dios le está mostrando ahora en el texto. Hermano, eso es iluminación. Dios le permite que su mente se ilumine con lo que Dios le está mostrando. El párrafo número 18, esta sección nos muestra el reto de la justicia. Salmo, versículo 137, dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Dios es justo y sus juicios son rectos. Tus testimonios que has recomendado son rectos y fieles. Es decir, Dios no tiene nada de injusticia. Él es siempre justo y su palabra justa.
Sus testimonios que has recomendado son rectos y fieles. Mi celo, dice, me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La justicia de Dios, la justicia de Dios. El párrafo número 19 podríamos llamarlo seguridad que procede del clamor y de la oración. Comienza diciendo el versículo 145, clamé con todo mi corazón. La seguridad que nos inspira la palabra cuando nosotros oramos y clamamos. La palabra de Dios nos da garantía que nosotros tenemos la recepción de Dios en nuestra oración y en nuestro clamor. Por eso dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba, es decir, antes de que viniera el alba, él ya estaba clamando, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. El párrafo número 20, esta estrofa nos habla acerca de la insistencia en la oración. Versículo 153 en adelante dice, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son las misericordias, tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Aleluya. Entonces la insistencia de la oración. El párrafo número 21, esta estrofa nos habla de la paz en el amor. Versículo 161 dice, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Yo pensaba en esto de hallar muchos despojos. Es como cuando una persona que ha juntado ahorritos para comprar algo que tenía en su mente un precio, y cuando llevó ese ahorro para hacer esa inversión, le dijeron, ¿sabe que lo que usted está comprando en este momento tiene un 70% de descuento? ¿Le ha pasado alguna vez algo así? No. Es como eso. Encontrar así cosas, encontrarse algo, ¿no? ¿Se ha encontrado plata alguna vez? Billetera, con plata, ¿sí? Con billetes, sí. Un poco eso. De eso se trata. Me regocijo en tu palabra como el que se encuentra cosas valiosas que nadie las había visto y que estaban ahí para mí. Qué importante, ¿cierto? El último párrafo, el 22, esta estrofa nos muestra una urgente petición de socorro. Versículo 169 en adelante, dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra, llegue mi oración delante de ti y líbrame conforme a tu dicho. Mire, ese conforme a tu dicho significa que él está orando, pero siempre con el cuidado de no pedir cosas que estén fuera de la palabra de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Porque a veces pedimos mal. Entonces Dios no puede darnos cosas que van en contra de su palabra. Pero Él nos enseña esto. Llegue mi oración delante de ti conforme a tu dicho. Luego mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Qué importante
Qué importante, hermanos. Mire, esta pincelada del Salmo 119, usted puede, de acuerdo a esto, meterse más y sacarle mucho más provecho. En el fondo lo que le quiero decir, hermanos, que la base de su conducta, la base de su carácter y de su destino es lo que usted cree. Lo que usted cree forma su conducta y su destino y su carácter. Las convicciones personales, mis convicciones personales, son las que me llevan a actuar, lo que forma mi carácter, mis actitudes y también lo que me proyecta hacia el futuro. Y este Salmo 119 tiene toda esa riqueza para que usted lo incorpore en su vida. Lo que usted cree tiene el más grande potencial, lo que usted cree. Para bien, si se inspiró en la palabra, o para mal, si dejó la palabra y la desestimó, la excluyó. El salmista hace permanentemente la invitación a meditar, a pensar, a buscar, a confiar, a creer. Por lo tanto, el hombre y la mujer no puede vivir sin creencias. Nadie puede vivir sin creencias. Está permanente, y esto también es importante entenderlo, de que el ser humano está permanentemente construyendo sus convicciones personales. Permanentemente construyendo sus convicciones personales, la base de su filosofía de vida. Entonces hay cosas que la persona recibe de la palabra, por lo tanto, esa convicción la incorpora y le lleva a desechar algunas que estaban equivocadas, estaban erradas. Por lo tanto, es importante porque el hombre debe lidiar día a día con dificultades, con presiones, con adversidades, con enfermedades, con frustraciones, con decepciones. Y para enfrentar todo esto, debe tener su propio sistema valórico. Debe tener sus propias convicciones personales. Esa filosofía de vida le permitirá mantenerse en pie. Por lo tanto, cada uno debe saber dónde edifica y cómo sobreedifica. Si está en la arena o está en la roca. Y eso hace la diferencia entre los tipos de personas. Hay personas muy firmes, pero usted sabe que están parados en la arena. Que esa firmeza es aparente, porque cuando vengan los vendavales, venga el viento, venga la lluvia, esa casa no va a soportar. Pero ¿quiénes la soportan? Los vendavales, ¿cierto?, que arrecian con tanta fuerza, los que están parados en la roca. ¿Y quiénes se paran en la roca? Los que están parados en la palabra de Dios. Por eso decíamos, hermano, la palabra no solamente a usted le aumenta la fe para su día a día, sino que también la palabra a usted le sostiene en las crisis, en las dificultades. Mire, hay algo que les quiero compartir. Estudios y encuestas indican que la gente exitosa tiene 5 cosas que son constantes, 5 cualidades. Número 1 son comunicadores. Son personas que tienen facilidad para comunicar ideas, para comunicar pensamientos. Son personas que comunican con su entorno. Lo segundo, que son inteligentes, es decir, poseen inteligencia porque piensan, meditan, reflexionan, analizan. Wow. Una persona debe detenerse, pensar, meditar, reflexionar y analizar. Número 3, son personas íntegras. Las personas exitosas son personas íntegras, es decir, tienen altos valores ético-morales que respetan y sostienen durante toda su vida. Por lo tanto, son personas predecibles y personas confiables. Cuando hablo de persona predecible, es una persona que yo la veo y sé cómo está. Y no que el día de mañana cambió o que tuvo una reacción que a mí me dejó anonadado. No sé si a usted le ha pasado. Cuando hablo de personas predecibles, significa que es una persona que pase lo que pase, yo sé y puedo saber cuál es su reacción a cualquier cosa.
Y también dijimos, son personas confiables. Número 4, son personas de experiencia. Es decir, son personas que han enriquecido sus vidas mediante experiencias nuevas y malas que les ha tocado vivir. Personas que hacen un buen proceso de las experiencias. Las asimilan bien. Son personas que han aprendido las lecciones de la vida, tanto de las buenas como de las malas. Y número 5, actitud positiva. Es decir, son personas que esperan lo mejor de los demás, no lo peor. Son personas que creen en el futuro, tienen esperanza. Y son personas que tienen fe en Dios. Tienen también fe en sí mismos, porque reconocen el potencial que Dios ha puesto en ellos. Y además de eso, son personas que se enfrentan de una manera correcta ante las circunstancias que les rodean. ¿Cómo quisiera uno ser así, cierto? Bueno, el Salmo 119, comience a leerlo, comience a estudiarlo, comience a meditar en ello. En este pasaje que vamos a ver hoy día, que vamos a ir desde el versículo 97, me parece, vamos a verlo como la fuente de la sabiduría. Y en ella observaremos cómo le va a una persona. Vamos a ver el versículo 97. Ahí estamos. Este corresponde a la letra Mem. Dice, versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Esa expresión, ¿qué significa eso? Es como una declaración apasionada por la palabra de Dios. Me apasiona tu palabra, ¿cierto? Cuánto yo la amo. Hermano, de ahí comienza todo. La Biblia tiene que ser su amiga, tiene que ser su compañera, la Biblia tiene que ser su aliada. La palabra de Dios tiene que estar ahí, siempre hojeándola, siempre leyéndola, siempre estudiándola, siempre subrayando y poniendo fechas a lo que Dios pueda decirle. Siempre, siempre, siempre la palabra tiene que estar allí. Comienza con esta pasión. Oh, cuánto amo. No levante la mano, pero ¿cuántas personas se han enamorado alguna vez? ¿Cierto? ¿Cómo cambia tu vida cuando estás enamorada? ¿Sí o no? ¿Te cambia la vida estar enamorada? Te cambió la vida. Te enamoraste, ¿cierto? ¡Wow! No hay consejos, no hay recomendaciones, no hay advertencias, nada, ¿cierto? Se enamoró. Así también, hermano, enamórate de la palabra. Enamórate de la palabra. ¿Cuánto amo yo? Es decir, es una ardiente declaración de amor a la palabra de Dios. Lo segundo es medita la palabra. Todo el día es ella, mi meditación. Todo el día. Es decir, la palabra es como la que me hace chequearme en mis decisiones, en mis reacciones, en mis palabras, en mi forma de actuar. La palabra todo el día. Ella ocupa gran parte de mis pensamientos. Qué importante es. Entonces, habla de una frecuencia. Todo el día es mi meditación. ¿Cuánto medita usted durante el día acerca de la palabra de Dios? Hermanos, uno a veces se da cuenta cuando las Biblias están nuevas, pero tienen fecha de adquisición varios años. Entonces dice, esta Biblia no está llegando bien, no está usándose. Qué importante es. Bueno, la hermana dice que la Biblia electrónica. Una vez escuchaba a un predicador que decía, hermano, qué vergonzoso es que sacamos la Biblia para llevarla a la iglesia y la sacudimos
para llevarla el día domingo, porque durante la semana no la hemos tomado en cuenta. Qué triste es eso. Wow, se me está pasando la hora, pero avancemos. ¿Cuánto? Versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Más que la miel, cuán dulces son a mi paladar. El paladar, ¿cierto? Usted sabe que el paladar, imaginemos aquí una lengua, ¿ya? Bueno, se la voy a dibujar mejor. Mire, la lengua tiene divisiones. En algunas áreas, me parece que en las de la orilla están los ácidos. Y están los salados, los amargos y los dulces. La lengua discrimina esas cosas. El paladar es esa parte tan, yo diría, tan bella que Dios nos dio de distinguir los sabores, de apreciar las cosas que son de buena calidad, las cosas, las delicatecen, los postres o una carne, no sé, pero cómo la persona disfruta una buena comida. Todo eso, el salmista aquí está poniendo en relevancia, dice cuán dulces, y también está con estos signos de expresión, ¿cierto? Cuán dulces, más que la miel a mi boca. Leí hace poco en un libro que decía la diferencia que hay entre el azúcar y la miel. El azúcar es negativa, tiene efectos negativos en el organismo, en cambio la miel tiene efectos positivos. La miel me parece que tiene nutrientes que el azúcar no tiene. La miel también le aporta defensas para su organismo. La miel le ayuda en su metabolismo. La miel le ayuda a regular su presión arterial, etcétera, una cantidad de beneficios. Tal vez el efecto del dulzor, azúcar y miel, es parecido. Pero el salmista no dice el azúcar, dice la miel. La miel es saludable. El azúcar no es saludable. Moderemos nuestro consumo de azúcar, consumamos más miel. Pero aquí él está hablando acerca del efecto satisfactorio de leer la palabra, que es tanto como si fuese miel. Disfruta, por lo tanto. Hermano, yo le pregunto, ¿usted disfruta la palabra? ¿Le gusta la palabra? ¿Le asombra la palabra? ¿Le maravilla la palabra? ¿Le alimenta la palabra? ¿Le consuela la palabra? ¿Le anima la palabra? ¿Le orienta la palabra? ¿Le aconseja la palabra? ¿Le da respuestas la palabra? ¿Le hace más sabio la palabra? ¿Le ayuda a comprender la vida la palabra? ¿Le ayuda a entender a las personas la palabra? ¿Le ayuda a tener paz interior la palabra? ¿Le ayuda a enfrentar el presente la palabra? ¿Le ayuda a tener esperanza en el futuro la palabra de Dios? ¿Le ayuda a saber relacionarse con las demás personas la palabra? ¿Le ayuda a tomar decisiones en la vida la palabra? Le ayuda a darle sentido a su vida la palabra, le ayuda a aconsejar a quienes le rodean la palabra, le ayuda a tener salud psíquica y salud espiritual y salud física la palabra, le ayuda a manejar bien sus responsabilidades laborales, familiares y económicas la palabra. ¡Wow! Mucho, ¿cierto? ¿Cuáles son los resultados de leer, de retener, de aprender, de creer y aplicar la palabra? Primero, le hace más sabio que sus enemigos. Versículo 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¡Wow! Más sabio que sus enemigos.
¿Cuáles son sus enemigos? ¿Cuáles son sus problemas? Dios dice que le hace más sabio, porque Dios le da soluciones. Dios le da estrategias. Y Dios le da paciencia. Y Dios le da fe con su palabra. Número 2, le da más entendimiento que sus enseñadores. Mi crecimiento personal, y tal vez usted esté de acuerdo en esta afirmación, que su crecimiento personal ha sido desarrollado por la palabra de Dios. La palabra de Dios a usted le ha permitido crecer como persona. Y eso, hermanos, eso más que sus guías, más que sus enseñadores, más que sus educadores, más que las personas que se encargaron de ayudarle en su crecimiento. El crecimiento que ellos le permitieron alcanzar tiene un límite, pero el crecimiento que usted puede alcanzar con la palabra de Dios es superior. Superior. Y eso también es importante. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, a veces no tienen tantos estudios académicos, pero sin embargo, muchos de ellos han dado cátedras en las universidades. Qué importante es. Todo eso lo hace la palabra de Dios. También, número 3, la palabra de Dios le ha dado más entendimiento que los viejos. Dice el versículo 100, más que los viejos he entendido. Ser viejo no significa ser sabio. A veces las lecciones de la vida no han producido el efecto en las personas que tienen muchos años. Es decir, Dios aquí está hablando, el salmista, de que conocer al Señor y conocer su palabra le ha permitido adquirir y aprender sin la necesidad de vivir tantos años. Usted no necesita tener tantos años de edad para alcanzar este entendimiento. Y importante es, Dios nos permite a nosotros, Dios nos permite incorporar, fíjese, por la palabra de Dios, cosas que tal vez no hemos experimentado. O tal vez hay gente que aprende por vía del dolor y del sufrimiento. Pero hay personas que son más inteligentes, que observan lo que ocurre en las personas que aprenden por la vía del dolor y el sufrimiento, y ellos no toman ese camino. Uno quisiera, hermano, evitarle el sufrimiento a las personas. Pero hay personas que están decididas, obstinadas en seguir esa forma. Y lamentablemente aprenden de esa mala manera. Pero los que se apoyan en la palabra, toman la palabra, la creen, la obedecen, y con eso se evitan un montón de lágrimas, un montón de fracasos, un montón de dolor. Más que los viejos, la experiencia de la vida y de los años, en realidad es más efectivo con lo que Dios nos enseña. Por ejemplo, en la Biblia están todos los temas. El tema del matrimonio, el tema del amor romántico del matrimonio, el tema de la comunicación en el matrimonio, el tema de la solución de conflictos en el matrimonio, el tema de la relación con los hijos en el matrimonio, de la familia, los temas de los negocios, las inversiones, el emprendimiento, el esfuerzo, el trabajo, el tema de la política, los gobernantes, las autoridades, relación con las autoridades, el tema de los impuestos, el tema de la contabilidad, el tema de los registros, el tema también de la relación difícil a veces con las personas, el manejo con los enemigos, el tema de la vida espiritual, el tema de la realidad espiritual. Hermano, no hay ningún tema que no esté en la palabra de Dios. No hay ningún tema que el Señor haya omitido en la palabra de Dios. Todo está allí. Entonces usted de repente enfrenta situaciones nuevas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer?
¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios sobre este tema? Y Dios le va a dar la respuesta. Hay cosas que están escritas literalmente y hay cosas que son principios. Pero usted tendrá, y Dios le dará también la habilidad para descubrir y extraer esos principios y aplicarlos en su vida práctica. También, número 4, le ha hecho más prudente en sus decisiones. Versículo 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. De todo mal camino, es decir, yo iba seguro por aquí, por acá, y de repente, ¡ay! ¿Cierto? Porque si sigo, si doy un paso más, me caigo, ¿cierto? De todo mal camino. Es decir, Dios me da prudencia, habilidad para contener mis pies. Es decir, para tomar decisiones correctas, para usar la facultad que Dios me ha dado de decidir correctamente. Algunos dicen, no, es que nadie me aconsejó. No, es que yo no tuve papá. No, es que mi mamá con mi papá se llevan peleando. No, es que mi profesor tenía todo. Hermanos, no, es que el pastor tampoco, etcétera. Buscamos culpar a medio mundo por las malas decisiones que tomamos. Pero Dios dice, mira, este libro te puede hacer sabio. Este libro es tu mejor consejero. Este libro te da las respuestas que tú necesitas. Tal vez personas de las que tú tenías expectativas te fallaron, pero Dios no te falla. Pero, hermano, tu relación con Dios es espiritual. Pero también tu relación con Dios es práctica, porque Dios te dejó la palabra y te dejó la palabra escrita. Entonces tú puedes tener esta palabra y puedes llevarla y consultarla permanentemente. Ahora mi hermana Mónica decía, no, es que yo también la tengo en el celular. Claro. ¿Qué más facilidad para no andar culpando a los demás por las malas decisiones que uno puede tomar? Dios nos hace más prudentes, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Es decir, Dios a través de su palabra te da autocontrol. Dios te frena, Dios te sujeta, Dios te da el dominio propio que necesitas. Y eso se adquiere con el guardar su palabra. Número 5, más aprendizaje que en tu casa de estudios. Versículo 102 dice, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. No me aparté de tus caminos porque tú me enseñaste. Estar en el camino de Dios, hermanos, es estar en el carril correcto. Es estar en el camino correcto. Y Dios asume. Mira, si tú has sido sincero con Dios, en tu conversión, en tu entrega a Él, Dios asume una paternidad responsable sobre ti. Y Él, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, te lleva a toda verdad y a toda justicia. Él te enseña y te recuerda la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios es como tu instructor permanente a través de su palabra. Dios es tu instructor. Él es el que te está permanentemente diciendo lo que sí, lo que no. Y esa enseñanza Él la hace contigo todos los días. Porque, por ejemplo, ahora está terminando el semestre, se van los niños de vacaciones y hay una política, ¿cierto? Una ley que dice no tareas para los niños en las vacaciones y todos los niños dicen, ¿cierto? Pero ¿qué hacen? Ellos se desconectan y experimentan un retroceso de las cosas que habían aprendido y hay que reforzarlas y repasarlas para que puedan retomar y cumplir.
Pero Dios no hace eso con nosotros. Dios nos está enseñando permanentemente. Dios te enseña como un profesor. Y el texto de este profesor es la Biblia. El Espíritu Santo es el que te enseña y te recuerda todas las cosas. Él es el que te lleva a toda verdad y a toda justicia. Y número 6, más satisfacción que cualquier otra cosa. Versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Más que la miel a mi boca. Más dulzura por el conocer la palabra. Y no amargura por ignorarla. O por postergarla. O amargura por hacer caso omiso de ella. ¿Qué prefieres? ¿Dulzura o amargura? ¿Cuándo está tu vida dulce? Cuando está la palabra de Dios en tu vida. ¿Cuándo está tu vida amarga? Cuando no está la palabra de Dios en tu vida. Más satisfacción por degustarla, cuando nos revela sus misterios, cuando nos asombra con su sabiduría, o cuando entendemos a través de ella cuánto nos ama Dios. Solamente la Biblia a mí me ratifica cada día que Dios me ama. Por conocer a través de ella su voluntad y también sus grandes propósitos. Y número 7 y final, versículo 104. Dios nos da más inteligencia que cuando no conocía la palabra. Dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Es decir, hermanos, la palabra de Dios empezó a activar esta masa cerebral, ¿cierto? Que está allí tan bien protegida, donde tiene una cantidad de millones de venitas que llevan información, donde también están permanentemente muriendo neuronas. Pero que sin embargo la palabra de Dios hace un mejor resultado del funcionamiento de tu cerebro. Te hace más inteligente. Naciste con una inteligencia, pero la palabra de Dios te da más inteligencia. Hermanos, ¿quién no quiere eso? Dios es el que hace esto tan glorioso. Dice, la palabra de Dios, ¿qué hace? Activa tu mente. La palabra de Dios abre tu entendimiento. La palabra de Dios te da lucidez para pensar correctamente. La palabra de Dios te ayuda en los procesos de analizar situaciones. La palabra de Dios te confronta con tus propios pensamientos y tus motivaciones. La palabra de Dios te ayuda a tomar las mejores y las más sabias decisiones. La palabra de Dios te ayuda a desarrollar tu capacidad intelectual. Y la palabra de Dios te ayuda a asociar los valores, la ética y la conciencia, y todo armonizando para una buena relación con Dios. La palabra de Dios te lleva a armonizar lo que tú eres con lo que tú haces. Vale la pena, por lo tanto, amar, meditar y disfrutar la palabra de Dios. Muchas gracias, hermano. Oramos un momento. Señor, te damos gracias por mostrarnos esta pincelada, Señor, de la hermosura de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella conocemos tu corazón. A través de ella conocemos tus pensamientos. A través de ella, Señor, conocemos tu voluntad, y también tú nos haces más sabios y más inteligentes. Yo te ruego, Padre, que levantes a cada uno de tus hijos como personas apasionadas por tu palabra, personas que declaren, Señor, cuánto aman tu palabra, personas que mediten tu palabra, personas que disfruten tu palabra. Gracias te doy, Señor, por lo que tú nos has mostrado en este día. Bendice tus hijos, bendice tus hijas, Señor. Tú conoces las situaciones, tal vez trampas, tal vez
problemas, tal vez no hay soluciones, pero yo sé, Padre, que a través de tu palabra siempre habrá una respuesta y una estrategia. Yo te ruego, Señor, que puedan ahora tomar todos aquellos problemas y comiencen a cotejarlos de acuerdo a la palabra de Dios. Señor, yo te ruego que nadie se sienta que el enemigo ganó ventaja en los problemas que a veces tenemos, porque siempre a través de tu palabra encontraremos una salida. Gracias te doy, Señor, por lo que hemos recibido en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.